Hola amigo perro, estás en el tarot de medianoche. En el primer comentario os dejo escrito el año y el elemento que os corresponde. Comenzamos con las predicciones para perro en sol, luna y ascendente, para el signo de perro. El loco. Bueno, pues la carta del loco nos habla de nuevos comienzos, de un nuevo camino, la puesta en marcha de proyectos e ideas que hasta ahora pues solo estaba en la mente, pero que ahora ya se van a empezar a llevar a cabo, de empezar esa situación con muchísima ilusión, con muchas ganas, con mucha fuerza de que todos esos proyectos salgan bien, son nuevos planes de futuro. Vamos a ver en qué os marca esta energía para el perro de tierra. A ver, en sol, luna y ascendente para perro de tierra. En sol, luna y ascendente para perro de tierra. Bueno, pues algunos de vosotros ese nuevo comienzo lo estáis proyectando con vuestra pareja. Estáis opcionando como a dos decisiones, digamos, en el sentido de, por ejemplo, irse a vivir juntos o casarse, ¿no? Es decir, estáis planteando eso. Muchos sí que va a tener mucha relación con la pareja. A otros os van a proponer ese proyecto, esa idea, A lo mejor no es vuestra, pero sí que viene de otra persona y esta persona te lo va a ofrecer, Y tú vas a tener que escoger entre lo que estás haciendo ahora o tomar ese nuevo camino, ese nuevo reto. El 9 siempre, en este caso, es una carta de éxito, de suerte en esas decisiones. No va a ser decisiones tampoco tomadas a lo loco, Intenta hablarlo con profesionales, toma esas decisiones con algo firme, no con cosas en el aire, que tengan una buena base. Piensa que el loco, por un lado, es muy buena carta porque, es un nuevo comienzo, ¿no? Un nuevo camino, una nueva ilusión, pero hay que hacerlo desde el sano juicio, Entonces, que todo esté con una buena base. No hagas castillos de naipes en el aire, porque se os puede luego caer. Aunque tengas esta carta que te está diciendo que es muy buena, que es muy positiva, pero las cosas hay que hacerlas bien, sabiendo lo que se está haciendo. Porque luego estas cosas pues luego se caen. Entonces es mejor tener una muy buena base. Pero sí que es verdad que se os va a abrir varios caminos y que van a venir muy buenas noticias. Aquellos que estéis esperando, por ejemplo, noticias de dinero, pues van a ser muy favorables. Y si es dentro de una relación, pues también van a ser muy favorables, o en el entorno laboral. En este sentido sí que vais a tener una buena semana, pero en los proyectos, por favor, ser juiciosos y hacerlo todo con una base firme. Bueno, vamos con perro de agua, en este caso en sol, luna y ascendente, para perro de agua, en sol, luna y ascendente. Bueno, pues se os abren varios caminos, nuevas oportunidades. Algunos de vosotros puede ser que estéis proyectando
trabajar a través de las redes sociales. Aquí se ve recibiendo muchísimos mensajes de muchísima gente. Yo creo que esta es una de las opciones, que puede ser que estéis proyectando algo que tenga que ver en el mundo de las nuevas tecnologías, algo que tiene que ver con programación. Algunos tenéis pensamiento de abrir algún tipo de canal en las redes sociales. Otros estáis pensando en eventos sociales, por ejemplo, que estéis trabajando en un hotel y seáis los animadores del hotel. Vais a estar rodeado de muchas personas, y vais a estar recibiendo muchísimos mensajes. Así que vais a tener un tiempo de mucho movimiento, de mucho contacto social. Eso os van a abrir muchas puertas. Podéis conocer a gente en estos eventos, que luego más adelante te van a abrir hacia otros lugares, otros tipos de contrato. Pero la verdad es que sí que te va a impulsar en tu vida. Vas a salir de una monotonía a una vida muy activa. En realidad, todo lo que en sí te aparece aquí es muy positivo. Esos mensajes van a ser muy positivos en tu vida, porque te van a abrir muchos caminos. La verdad, aprovecha este tiempo, porque te puede ser un tiempo para luego más adelante coger un gran impulso en tu carrera. Puedes empezar, por ejemplo, siendo animador de algo, pero a lo mejor luego puedes terminar siendo jefe de eventos. Entonces, aprovechar esta situación, este momento que se os abre, porque es importante para vosotros. Luna y ascendente para perro de metal en Sol, Luna y ascendente. Bueno, pues el perro de metal va a romper radicalmente con una situación. Sí que es verdad que quiere abrir, que quiere hacer un nuevo camino. Madre mía, tenemos aquí la cruz, en el que está dispuesto a romper por completo con todo aquello que le ha estado creando muchísimos problemas, sobre todo muchísimo sufrimiento, muchas lágrimas, mucho dolor. Bueno, pues es como que ahora toma esa decisión y dice: hasta aquí se ha llegado, yo cojo un nuevo rumbo en mi vida. Incluso se va a ir del lugar donde está viviendo. Incluso otros podéis hacer un viaje para tomar este tipo de decisión, pero lo que sí que tenéis muy claro es que queréis romper radicalmente con esa situación, con todo lo que hasta ahora no os ha dejado avanzar, y que de verdad que aquí ha habido bastantes lágrimas. Entonces es un momento de tomar un nuevo camino, Muy bueno por todos aquellos que toméis ese tipo de decisión y queráis salir de esa situación. También os aviso, aquellos que tengáis previsto viajar, por favor, extremar muchísimo las precauciones. No tengamos sustos. Entonces, intentar tener esos viajes bien atados, en el sentido de que todo esté bien coordinado: hoteles, aviones, transportes, que no os encontréis con problemas. Este cambio en vuestras vidas será muy positivo. Así que me alegro mucho por vosotros y por tomar ese tipo de decisión. A veces hay que ser muy valiente. Bueno, pues vamos a por el fuego, perro de fuego en Sol, Luna y ascendente, perro de fuego en Sol, Luna y ascendente.
Bueno, fuego. En este caso os están avisando, yo creo que ya lo sabíais, pero bueno, os están avisando de que tenéis a una persona que os está traicionando a nivel económico. No es cuestión ahora de que todos salte aquí una alarma, en el sentido de que todos los socios eh, nos estén engañando, pero yo creo que los que vosotros ya, algunos de vosotros que ya sospechabais de que alguien os estaba estafando o engañando a nivel económico, no tiene por qué ser también socio, sino empresa o aquello por el cual tú tienes una entrada de dinero. Bueno, pues ya hace tiempo que tú vienes sospechando esa situación. ¿Mm? Quizás el loco en este caso que te marca un nuevo camino, un nuevo plan de futuro, pues quizás sea el acabar con esta situación. Y poner y ser tajante y decir, bueno, hasta aquí se ha llegado, y no consentir lo que está sucediendo. Porque esto ya lleva sucediendo mucho tiempo. A otros os están avisando que cuidado con esos proyectos nuevos que vais a comenzar, porque os puede suceder esto. Os puede suceder que os salga que la persona o el socio con el que vayáis a tratar, ahora a lo mejor no, pero con el tiempo sí que os va a traicionar. Así que mucho cuidadito, esto es un aviso a voz grande. Hagáis lo que hagáis, hacerlo a través de profesionales, todo muy bien atado, porque si el día de mañana os encontráis en esta situación, esto no quiere decir que vaya a suceder mañana, ni pasado, ni al otro, ni al otro. Es decir, esto va a suceder en el tiempo, si todavía no te ha sucedido. Si vas a hacer alianzas, ojito con quién haces alianzas. Porque aquí te van a hablar de traiciones. Entonces, todo muy bien atado, que si luego tienes que tirar con papeles legales, que te puedas agarrar a algo, que no sean castillos en el aire. Pues bueno, en este caso a fuego sí que se le está avisando bueno, pues de pérdida de dinero. Así que, ojito, ojito, dónde inviertes el dinero, con quién haces tratos, quién te está rodeando. Porque si no te has dado cuenta, te vas a dar cuenta, ya te digo yo que te vas a dar cuenta de esta situación. Vamos a ver qué tal lo tiene Perro de Madera en Sol, Luna y Ascendente para Perro de Madera. En Sol, Luna y Ascendente para Perro de Madera. Bueno, pues aquí te están indicando que es un momento de poner orden en tu vida, de acabar con conflictos, traiciones, discusiones, unas situaciones de máximo estrés. Es como que ese tiempo ya se ha acabado. Y tienes que tomar ese nuevo camino. Tienes que poner orden en tu vida y acabar con todo aquello que te está perjudicando. Párate un poco, observa a tu alrededor y estás teniendo traiciones en todos los sentidos. Entonces, plantéate un poquito, cada uno dentro de lo que a él le corresponda en su vida, de si tenéis sospechas de cualquier situación, tanto a nivel económica como de pareja o en el trabajo o incluso amistades, pues si tenéis esas sospechas, intenta poner orden, intenta aclarar esas situaciones, porque es el momento en el que ya todo eso se tiene que acabar en tu vida, porque aquí tú estás tomando una nueva decisión, estás tomando un nuevo rumbo, estás trazando un nuevo camino
Y para que ese camino vaya a buen puerto, tienes que acabar con estas situaciones que tú tienes en tu vida. Aquí te sale la carta del tiempo, es decir, que estas tradiciones no vienen de ahora, esto ya hace mucho tiempo que tú lo sabes. Y por otro lado, te está hablando de que, que ya ha llegado ese tiempo ya se ha acabado. Entonces, tienes que comenzar como de cero. Aquí ya te sale el loco, el cero. Es decir, más vale no tener amigos que malos amigos. No tener miedo a comenzar de nuevo. Entonces, utiliza esta carta del loco para arriesgarte y hacer ese cambio positivo que necesitas en este momento. Bueno, pues os decreto mucha suerte y mucha sabiduría para solucionar todo esto y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.